Ok, entonces muchachos, bienvenidos. Para el día de hoy tenemos dos actividades. Una actividad bastante corta que nos va a llevar a cabo la elaboración del último tema de los ácidos nucleicos en, en- en el capítulo 2. Y finalmente, por cierto, hablando de eso, ya está subida su presentación en, en el campus, que es el nivel químico de organización, que es el capítulo 2. Y adicionalmente, también ya le subí el del capítulo 3, capítulo 17, perdón, que es el capítulo relacionado con todo el sistema endocrino. Entonces, para que ustedes ya lo tuvieran a mano y se haga mucho más fácil. Entonces, para el día de hoy, vamos a ver esas dos partes. La primera parte nos va a tomar entre 10 y 15 minutos. Entonces, vamos a trabajar en esa parte. Solamente quiero la participación de una o dos personas. Asumo que ustedes ya las habrán visualizado. Entonces, vamos a trabajar en ese apartado. Y finalmente también vamos a trabajar con el capítulo 17. ¿Sí? Entonces, a ver quiénes son las personas, los valientes que van a empezar. Entonces, empezamos por el tema de ADN y ARN. ¿Sí? Entonces, les comparto pantalla. ¿Sí? Ustedes pudieron ver el trabajo que se desarrolló para cada uno de ellos y empezamos por acá. ¿Sí? Entonces, yo doy la introducción. Vamos a ver dos temas. Bueno, un tema que es ácidos nucleicos y que se divide en ADN, ARN y en ATP. ¿Sí? En el caso de los ácidos nucleicos, tenemos que son denominados de esta forma porque están en el núcleo de cada célula, que está en el centro de cada célula. De ahí su nombre. Son moléculas orgánicas, ya que van a contener siempre carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. De nuevo, ¿cuál es la diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos? Lo que está asociado, que los orgánicos son hidrófobos y los inorgánicos son hidrosolubles. Por otra parte, un ácido nucleico es una cadena de monómeros. Recuerden que monómeros, hablábamos de la cadena más sencilla, ¿sí? Así como los monómeros de los carbohidratos, que son los azúcares, los monómeros de los lípidos son los ácidos grasos. Aquí, en el caso de las proteínas que estamos viendo, son los ácidos nucleicos, que son los monómeros de cada uno de ellos, y su unidad más simple, más sencilla, es conocida como nucleótidos. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética. O sea, lo que nosotros tenemos aquí en los ácidos nucleicos es todo lo relacionado con la forma en la que nosotros vamos pasando nuestra información genética de la generación de una generación a la siguiente. ¿Sí? Eso es principalmente lo que vemos. Y tenemos entonces dos puntos importantes de ácidos nucleicos. Tenemos el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN o DNA, que forma el material genético de cada célula humana, ¿sí? Y por otra parte tenemos el ácido ribonucleico, que es el RNA, que lo que va a hacer es transmitir instrucciones de los genes para guiar la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos en cada célula. Recuerden, ya habíamos visto, me retrocedo un poquito para que volvamos acá. Habíamos hablado en el caso de las proteínas, todavía está acá. En el caso de las proteínas, habíamos hablado de que uno de los elementos más importantes son los aminoácidos, y a partir de ello, ustedes recuerdan de que las estructuras de proteínas lo que hacen es que generan estructuras corporales, ¿sí? Tanto las proteínas fibrosas como
los huesos, la piel, el pelo, uñas, células musculares, coágulos sanguíneos, contracción de células musculares, así como las globulares, que lo que van a hacer son enzimas, anticuerpos, hemoglobina, lipoproteínas, albúminas, proteínas de membrana y algunas otras como la insulina que ayudan a regular el nivel de glucemia, ¿sí? Entonces, retomando un poco este punto de que cada una de ellas tenemos tanto las proteínas fibrosas como las globulares. En el caso de las globulares van a estar asociadas con la degradación de ciertos nutrientes, algo así. Entonces sería la comparación entre el DNA, entre el ADN y el RNA. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces aquí abro para que el primer grupo del ADN pueda entonces tener esta participación y me cuenten acerca de este tema. ¿Quién abre micrófono? Vamos a ver, Fabricio, cuénteme. Pues no, recalcar que, como usted mencionó, estos ácidos son llamados nucleicos porque evidentemente se descubrieron en el núcleo de la célula y que tienen tres compuestos principales, que es una molécula de azúcar, tienen, en el caso del ADN, tienen otra que es con oxígeno y la otra con la ARN sin oxígeno, por eso desoxirribonucleico. Ahí está la diferencia, y que en síntesis tienen la función que usted menciona. Son una especie de enorme cinta de almacenamiento en la que la célula va procesando cómo se genera en un caso, por ejemplo, proteínas o estos aminoácidos, y en el otro, cómo se debe, qué características debe tener este aminoácido para seguirse produciendo repetitivamente. Esto es lo que constituye luego en las características genéticas y anatómicas individuales de cada persona. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Se entendió hasta aquí? Aunque nos comentó Fabio, está bastante bien. ¿Alguien más del grupo quisiera participar? A ver, voy a abrir para ver más caras al mismo tiempo. ¿O no? Se están escondiendo, ¿verdad? A ver, ¿estamos bien? ¿Se entendió? Ok. Entonces, un punto importante también del ADN es que es su propia composición estructural. En el caso del ADN está compuesto de 4 aminoácidos principales, de 4 proteínas, pero su estructura, esto que ven aquí ustedes de azul, está conformado de grupos de fosfato y de azúcar que se denomina azúcar pentosa, que es una molécula de 5 unidades de azúcar. Entonces, esto en conjunto está conformado por 4 aminoácidos, que es la citosina, guanina, adenina y timina, y en conjunto forman el material hereditario de cada ser humano y de cada organismo vivo. La mayor parte del ADN que nosotros encontramos es ADN nuclear, sin embargo, no quiere decir de que el ADN mitocondrial no tiene una función en particular, porque entra en juego con todos los procesos, y aquí voy a unir el siguiente punto que no está en el capítulo, sin embargo, es importante que nosotros hablemos. Todos nosotros hemos escuchado en algún momento hablar acerca de los cromosomas, hablar acerca de la función que tiene. Todo el mundo está asociado con trisonomía 21, que es el gen que puede encontrarse una malformación en el caso de las personas con síndrome de Down, bla, bla, pero nadie habla de los cromosomas tan abiertamente. Entonces, los cromosomas son partes, entonces, mucho más pequeñas del ADN, ¿sí? El ADN forma el material genético heredado del interior de cada célula humana, y en los seres humanos, cada gen es un segmento de una molécula de ADN.
Estos genes van a determinar los rasgos hereditarios y al controlar la síntesis de proteínas, regulan la mayoría de las actividades que tienen lugar en las células del organismo durante toda la vida. Esta es una imagen que yo se las coloqué por acá, muchísimo más detallada para que ustedes la puedan ver. Y el ADN como tal, nosotros lo vemos, o sea, está más grande, obviamente, pero como nosotros lo vemos, está colocado de forma muy gráfica para que nosotros podamos ver las cadenas de fosfato, los azúcares, el azúcar pentosa y cada uno de los 4 aminoácidos que va teniendo diferentes combinaciones. Si nosotros lo empezamos a ver a un nivel todavía mucho más microscópico, vamos a llegar a las histonas y las nucleosomas, que son estructuras dentro de este núcleo, y finalmente vamos a llegar al cromosoma. En el cromosoma, entonces, es un espacio todavía más pequeño del ADN, donde es determinado esos 23 pares de cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre, que ustedes vieron en Evolutiva 1, van a determinar todo acerca del individuo. El color de ojos, el color de pelo, la estatura, el peso, las complicaciones médicas, si usted en algún momento es más proclive a desarrollar cáncer o no, si es más proclive a desarrollar obesidad o no, el sexo, todo lo que nosotros estamos hablando acerca de este tipo de cosas, vienen generados por medio de los cromosomas. Y todavía a un nivel más microscópico del cromosoma encontramos cada una de las células. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá entonces cuando hablamos de ADN, cromosomas, la cantidad importante asociada con todo este tema de material hereditario? ¿Sí? ¿Dudas? Ahora veamos el RNA. Lick, Cuéntenme. sí, solo es una consulta, comentario, porque es que el material habla de que pueden existir mutaciones, Sí, hablando directamente de anomalías en la aritmética de la cadena de bases y que sí. esta lleva a muerte celular. Pero, o sea, ¿esas mutaciones ya vienen en el cromosoma o son Fí- durante la vida del... Fíjese que, bueno, hay múltiples explicaciones, pero la explicación más apegada y que la mayoría de científicos están asociando todo este tipo de malformaciones son a las dificultades durante el proceso de embarazo, ¿sí? Etcétera, por ejemplo, nutrición, el cuidado y controles prenatales, falta de nutrientes en la dieta de la madre, conductas de riesgo como ingesta de sustancias, conductas de riesgo como traumatismos, puede estar asociado, por ejemplo, a nivel ambiental, si la madre está bajo mucho estrés, si adicionalmente, por ejemplo, nosotros utilizamos mucha pintura, por ejemplo, la pintura que está en su casa lleva, por ejemplo, una cantidad concentrada de plomo, aunque no es enorme, sin embargo, sí contiene una parte. Entonces, hay tantos factores alrededor, pero a donde más apunta todo este tipo de malformaciones cromosómicas es a dificultades durante el proceso de formación del individuo. O sea, y esto es no en la semana 30, ¿verdad? Ni en la semana 32, no. Semana 1, semana 2, donde se empieza a generar este material Lick, genético. Sí, Jorge. sí, digo, solo consultando, porque también se habla dentro de estas mutaciones de los cánceres. El cáncer como una mutación de la cadena base del genoma humano dentro del ADN, Sí, ¿verdad? sí. Eh, pero generalmente en nuestra cultura se asocia a los problemas alimenticios propios qué sé yo, de los niveles económicos y sociales. Sí, sí. Pero si existe la posibilidad, como usted nos está explicando, de que esto ya venga determinado dentro de los cromosomas por problemas genéticos que la madre provocó o por hacer o dejar de hacer algo, o por factores ambientales dentro del embarazo, Sí. entonces la intervención del ambiente no es tan grande como, digo, en las etapas adultas como lo es en esas etapas de desarrollo embrional.
Sí y no. ¿Por qué le digo que sí y no? Porque en un primer momento tenemos que tomar en cuenta de que lo que tenemos siempre es una predisposición, ¿sí? Entonces, al tener esa predisposición depende mucho de nuestras propias acciones para desarrollar y para que esa predisposición se vuelva una realidad, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que, vaya, hagan el análisis de esta siguiente situación. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, sus padres, sus madres, hermanos, hermanas, tías, familia cercana, tenemos algún individuo con obesidad, por ejemplo. Sí. O sea, aunque la gente no le guste decir y la gente cree que, es que es gordito o es que le gusta comer o está asociado mucho con el tema de bienestar, está gordito, está bien. No es así. La obesidad es una enfermedad y enfermedad crónica, por cierto. Entonces, nosotros podemos venir con nuestra carga genética, ¿sí? Y ahí hablamos específicamente, ahorita hablamos de obesidad, y nuestra carga genética nos da un tipo de forma de nuestro cuerpo que se van a denominar isomorfismos. Entonces, esto habla acerca de, por ejemplo, ¿se han fijado de que hay gente que come y no engorda? Hay gente que da 2 respiros así muy grandes y sube 1 libra. ¿Sí? Y hay personas que con un mes que van al gimnasio ya tienen los cuadritos y ya están como cualquier modelo de Instagram que puedan imaginarse ahorita. Entonces, esa predisposición que nosotros tenemos, también el ambiente juega un papel para si nosotros vamos a activar esa predisposición o simplemente va a quedar ahí latente y en algún momento desaparecer. Fabricio, iba a decir algo, Fabricio. Sí, solo recalcar que el ADN, con esto de las predisposiciones, más bien una característica que tiene es que es muy estable, no se puede alterar con facilidad. Entonces, con estas predisposiciones, más bien es, como usted mencionó, la situación de activar la predisposición que uno ya presenta al respecto, pero no es que modifica su ADN, sino que solo activó la predisposición que ya presentaba. Exacto. Sí, realmente que, o sea, no es que no tiene nada que ver nuestra adultez o nuestra vida en edad adulta, sino lo que tenemos que siempre tomar en cuenta es que todo lo que nosotros hacemos, todos los actos, nuestra nutrición, nuestros hábitos de ejercicio, alimentación, cuidado mental, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene un efecto a corto, mediano y largo plazo en nuestra salud. Y también, por ejemplo, por otra parte, imagínense que de repente usted dentro de su carga genética no trae la predisposición para generar o para poder desarrollar cáncer, por ejemplo, pero su trabajo es ser radiólogo, por ejemplo, pues está mucho más expuesto a poder desarrollar y tener y poder al final, ¿verdad? Desarrollar este tipo de situaciones. O, por ejemplo, si usted tal vez no tiene la predisposición de obesidad, que es el tema que yo les hablaba, pero resulta que tiene pésimos hábitos alimenticios y 0 ejercicio, también la va a desarrollar, aunque no traiga esa predisposición. ¿Estamos? ¿Sí? Y con respecto al ARN, ¿quién del grupo del ARN me va a ayudar por acá? Voy adelantando por acá. Yo, licenciado. A ver, cuénteme. Cuénteme qué. ¿Me logra escuchar? Sí. A ver. Antes que nada, creo que es importante recalcar que el ADN y el ARN son la base genética o la base de nuestros genomas. Pero a diferencia del ADN, el ARN tiene una función bien particular, que es de guardar, transportar y transmitir la información que ya se encuentra en el ADN. El ADN almacena toda esa información genética, pero el ARN está encargado de comunicar esa información, con el objetivo pues de ir como organizando las proteínas y dándoles sus funciones específicas para encontrar un desarrollo de estas características que ya están incrustadas en el ADN. A diferencia del ADN, la estructura del ARN es de una hélice simple. Si nos fijamos en la imagen anterior,
el ADN tiene dos hélices y la estructura del ARN es de una sola hélice. Esta estructura está conformada por 4 bases nitrogenadas, las cuales son adenina, citosina y guanina, y uracilo, que a diferencia del ADN, este uracilo es sustituido por la timina. Estas 4 bases nitrogenadas lo que hacen pues es transportar la información. Y luego estas 4 bases nitrogenadas, después de sintetizar esta información, lo van a hacer a través de los tipos de ARN, que son el ARN mensajero, el ARN transmisor y el ARN ribosómico. Entonces, ¿cómo surge esta comunicación? Bueno, primero entra en acción el ARN mensajero. El ARN mensajero lleva la información hasta los ribosomas, y estando en los ribosomas, el ARN de transferencia se une con el ARN ribosómico, y lo que hacen esto es sintetizar las proteínas y así ya pues asignar las instrucciones que ya están dadas por el ADN. Entonces básicamente, englobando todo, la función del ARN es transmitir genes y sintetizar proteínas. Ok, perfecto. ¿Se entendió? O sea, principalmente la función del ARN viene a ser un compuesto muy parecido estructuralmente, estructuralmente es muy parecido al ADN. Si por aquí ustedes ven en esta imagen, tiene básicamente las mismas estructuras a nivel aminoácido, y por ahí quitando nada más el tema de la doble hélice, y aquí estamos hablando de una hélice sencilla. Pues principalmente está asociado a la transferencia de la síntesis, de proteínas, así como la transferencia de aminoácidos a ribosomas, que ustedes recuerdan, los ribosomas son componentes de cada célula que están por ahí cerquita del núcleo, para posteriormente poder ordenarlos a lo largo de las moléculas del ARN mensajero. El ribosómico, por otra parte, lo que hace es, forma parte de estos ribosomas y es esencial para la síntesis proteica, ¿sí? Y en conjunto, el ARN ribosómico va a formar el armazón de estos ribosomas y se van a asociar para poder generar subunidades ribosomales, o sea, las estructuras de las que estamos hablando del ADN y del ARN, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, o sea, si tuviéramos que hablar acerca de comparar el ADN y el ARN, vamos a decir que el ADN es como el producto final, ¿sí? El ADN es el producto final y el ARN el constructor de ese producto final, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Todo claro con ADN y ARN? ¿Estamos? Ok. Entonces, si no hay dudas, volvemos o vamos al último tema del capítulo 2, que es el ATP, ¿sí? ¿Quién va a participar por acá? Yoli. Cuénteme. Pues lo que nosotros investigamos es que el ATP sirve como moneda energética. Sí. Ya que puede ser transferida a otras moléculas. También que es un compuesto de adenina, ribosa y 3 fosfatos. El trifosfato de guanina tiene propiedades similares, pero se refiere específicamente a ciertas etapas de la síntesis de proteínas. También algo que me pareció súper interesante fue de las reacciones del ATP, en donde habla que el ATP se hidroliza con el ADN y forman una reacción que sería ATP más H2O más ADP más PI más energía. También que el ATP participa en el acoplamiento de otras reacciones.
Y de otras 2 fases, que de eso le va a hablar mi compañera Alison. Ok. Alison. Usted me dice si la adelanto, si la trazo o dónde la pongo en qué diapositiva. Aquí, en las fases. Alison, o por ahí. Manifiéstese. A ver. No veo a Alison conectada. Marjorie. No está conectada. Otra persona que avance acá. Del grupo 2 de ATP. ¿No? Ok. Vamos desde el principio. Cuando nosotros hablamos de ATP, principalmente lo que se genera a nivel celular es un proceso catabólico, que ya lo hemos hablado, que lo que va a ocurrir a partir de la hidrolización es que se va a generar un grupo fosfato. Ese grupo fosfato lo que genera entonces es un proceso de energía. Eso es lo que nosotros podemos traducirlo. Y lo que nos va a permitir a nosotros es esta reacción catabólica va a impulsar la actividad celular que requiere energía. O sea, para yo mover, ¿sí? Para estar realizando este movimiento, que a lo mejor yo hubiera querido ponerlo en el aula, hacer culucas o hacer squats o hacer pechadas y todo, la idea detrás de esto es que cada acción que nosotros necesitamos energía, nosotros principalmente vamos a obtenerlo a partir del ATP. El ATP es lo que impulsa todos los procesos de energía en nuestro cuerpo. Entonces, cuando pasa el proceso de hidrólisis, o sea, cuando nosotros le añadimos al ATP, a su estructura, que está formada por 3 grupos fosfato, por adenina y ribosa, va a generarse entonces un proceso de adenosín difosfato, pierde un grupo fosfato, se le agrega o queda anabólicamente un grupo fosfato y al final el resultado que tenemos es el de energía. Que ustedes ven por acá en la fórmula que dice ATPasa es el catalizador. Recuerdan que habíamos hablado de los catalizadores que lo que hacen es volver más eficiente la reacción química. Ahora, adicionalmente, nosotros ya hemos hablado de que todas las células utilizan constantemente la energía suministrada por el catabolismo del ATP en ADP, o sea, del trifosfato al difosfato. Y como la reserva del ATP en cualquier momento dado es limitada, existe un mecanismo para reponerlo, ¿sí? Entonces, va a pasar entonces por un proceso anabólico a través de la enzima ATP sintetasa, lo cual va a catalizar el agregado de un grupo fosfato al ADP. Eso quiere decir, voy acá. Voy a ponerles el puntero. Entonces, cuando tenemos ya pasó por el proceso catabólico, el ATP en ADP, entonces ahora lo que vamos a generar es ese grupo ADP que queda incompleto en la reacción química anterior, se le agrega ese grupo fosfato, se le agrega la energía, se le agrega el catalizador entonces del ATP sintetasa y vamos a separar el adenosín trifosfato de H2O. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo nosotros lo podemos generar o cómo podemos transmitirlo? Imagínense lo siguiente, ustedes hacen ejercicio, ¿sí? Ustedes cuando hacen ejercicio, digamos que han comido bien, que están en condiciones óptimas para hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos ejercicio? ¿Qué es lo primero que viene? Esa necesidad. ¿Les da una súper o les da bastante? ¿Qué les da? Sed. Sed, sí, exacto. Entonces, ¿por qué? Recuerden que lo que estamos hablando aquí en el proceso anterior, ¿sí? En el proceso anterior es que estamos sumándole agua al ATP para poder convertirlo en energía. Entonces, cuando nosotros esa energía que estamos utilizando para hacer ejercicio, ¿verdad? Llega un momento en el que su cuerpo ya no soporta. Entonces, ¿qué pide el cuerpo? Pide agua.
Entonces necesitamos otra vez ingresar agua para que el proceso de ADP vuelva del adenosín difosfato, vuelva a formarse en adenosín trifosfato y en cualquier momento nos pueda brindar entonces la energía que nosotros necesitamos. O sea, imagínense lo siguiente, ustedes van a la vía olímpica y dieron 20 vueltas y cuando llega un punto en el que ustedes ya no aguantan, tienen sed, es una necesidad tan grande que no importa nada más en ese momento, más que conseguir agua. Entonces, la presencia entonces de agua va a generar la recuperación y va a propiciar de nuevo toda esta reacción química para recuperar energía. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con el ATP? ¿Sí? Recuerden lo que ya habíamos hablado de las vías energéticas, que llega un momento en el cual hay ciertas reservas a nivel sanguíneo, a nivel muscular, específicamente el glucógeno, que es que lo vamos a ver en esta semana, el glucógeno muscular y el glucógeno hepático, que eso va a rendirse, ya se va a acabar, y entonces la vía energética echa mano de la grasa. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esta energía requerida para producir el ATP? Entonces, esto... ¿Abrieron el micrófono? ¿No? Ok. Entonces, la energía, ¿verdad?, para unir ese grupo fosfato al ADP proviene principalmente del catabolismo de la glucosa. O sea, viene a partir entonces de la presencia de azúcar en sangre, en hígado y en los espacios musculares. Y este proceso es denominado la respiración celular. ¿Por qué? Porque obviamente se necesita dentro de todo este proceso la presencia de oxígeno. Vamos a ver que en algunas partes sí se necesita y en algunas otras partes no. Porque la respiración celular se divide en dos partes. La primera, que es la fase anaeróbica, o sea que no requiere oxígeno, y la glucosa es degradada parcialmente a un ácido pirúvico mediante reacciones catabólicas. Ok. Imagínense lo siguiente. Cuando ustedes hacen y vuélvanse a colocar en la pista de la vía olímpica, ¿sí? Y ustedes, los 20 minutos que hicieron anteriormente, las 20 vueltas que le tomó una hora y media, ustedes todo el tiempo iban respirando, iban haciendo ejercicio, iban consumiendo oxígeno, ¿sí? Pero si usted mira, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez son fanáticos de los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Atletismo y ese tipo de cosas? Todos conocemos a Usain Bolt. Wow. A ver, hasta voy a ampliar la imagen para ver si me dicen sí o no. A ver, todos conocemos a Usain Bolt, ¿verdad? Ok. Entonces, estamos hablando del campeón olímpico de los 100 metros, 200 metros y relevo de 400 metros, 4%. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta parte? De que si ustedes ven una carrera de Usain Bolt dura 10 segundos, 11 segundos a lo máximo. Entonces, en esa fase se genera una cantidad de energía muscular y una cantidad de energía y de degradación de glucosa tan fuerte que no es necesario el oxígeno para poder recuperarse. ¿Sí? Va a llegar un momento en el que va a decrecer, se va a acabar esa glucosa y necesita de nuevo el proceso de respiración. Pero a eso hace referencia la fase anaeróbica, que no va a requerir oxígeno para poder degradar la glucosa. Y el ácido pirúvico es un elemento resultante a partir de la degradación de glucosa, de los carbohidratos que hablábamos, y que finalmente el ácido pirúvico, si no es catabolizado nuevamente, va a convertirse en ácido láctico, que es lo que nosotros conocemos. Ustedes han ido al gimnasio cuando van a hacer ejercicio, ¿verdad? Y al día siguiente amanecen como que les pasó un camión por encima, porque les duele hasta levantar las cejas. Eso es el proceso de recaptación del ácido pirúvico para evitar que se convierta en ácido láctico, que al final eso es lo que genera el dolor muscular en nosotros. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Marjorie.
Sobre esas fases es que Alison quería hacer un comentario. Y a rato está Cuénteme. pidiendo la palabra. Ay, perdón, Alison, es que las imágenes yo las tengo bien, las Disculpen, tengo minimizadas. Dígame, que Alison. tengo problemas con el internet, pero supongo que puedo seguir. Sí, Bueno, la siguiente fase podría seguir. sí. Entonces vamos entonces al siguiente punto. Bien, Voy a agregárselo la, hasta acá. Ay, perdón. la fase aeróbica Sí. es un conjunto de acciones las cuales el ácido rúbico producido por la glucólisis se transforma en CO2 y en H2O. En el proceso se producen 36 moléculas de ATP. La respiración aeróbica es un proceso complejo que involucra una serie de etapas en una reacción prolongada. La más importante es la glucólisis. La fase de la glucólisis, las fases de la glucosis son 5. La primera fase es la exoquinasa. La segunda fase es la fosfoglucosa isomerasa. Glucosa 6. Y la tercera fase es la fosfofructoquinasa. La cuarta, la aldolasa. Y la quinta, la última fase, es fosfoglicerato mutasa. Ok. Sí, le escucho. Creo que con eso terminamos con el ATP. Ok. Esas son algunas fases de la glucólisis porque en realidad eran varias, sino que nosotros agregamos las que más nos llamaban la atención. Sí. Porque son varias. Okay. Kenneth, veo que levantó la mano. Cuénteme. Sí, solo una consulta. Es que usted hizo Sí. referencia al ácido láctico, algo así. Sí. ¿Verdad? Entonces, este ácido es el mismo que se segrega al músculo cuando es atrofiado y hace que crezca, ¿o es otro? Es el mismo. Bien. Es el mismo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante esta semana también, porque adicionalmente de todo el tema que vemos a nivel muscular, vamos a ver qué función tiene el hígado, las glándulas suprarrenales. Entonces ese es lo que está asociado realmente con... Normalmente el ácido láctico tiende a confundirse y todo el mundo cree y lo sataniza, ¿verdad? De que le duele y por eso le duele, bla, bla, bla. Y sí tiene un efecto en nuestro cuerpo. Sin embargo, es el que también nos ayuda a generar mayor musculatura, a generar, por ejemplo, la recuperación muscular, a aumentar nuestro metabolismo basal, en el caso de que va a generar mayor gasto calórico, simplemente en un estado de reposo. ¿Sí? Vi que me levantaron 2 personas la mano. Creo que una era Mayra, pero no estoy seguro de la otra persona que me levantó la mano. ¿Quedó bien, Kenneth? ¿Estamos bien? Sí, solo tenía esa duda. Pensé que eran distintos. Era algo, No. Sí, ambos están asociados con todo el proceso de crecimiento muscular. Perfecto. Mayra, cuénteme, Mayra. Está abierto su micrófono. Nick, solo para agregar un ejemplo a la fase aeróbica o a la respiración aeróbica, que si bien dice es el conjunto de reacciones en las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se transforma en CO2 y H2O. Bueno, un ejemplo de esto es el metabolismo de nosotros, los seres humanos. Sí. Que los seres humanos, los reptiles, aves y mamíferos en su totalidad, que empleamos nuestros pulmones para obtener el oxígeno del aire. Sí. Ok, les cuento un poquito aquí respecto a la fase aeróbica. La fase aeróbica, como lo dice su nombre, en primer lugar, gracias Mayra, vamos a encontrar de que necesita para poder generar
Recuerden que lo que estamos hablando aquí anteriormente es de la degradación de glucosa. Y ese es el nombre que recibe como glucólisis, como glicólisis. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, ¿qué pasa en la degradación de azúcar en nuestro cuerpo? En primer lugar, vamos a ver de que esta degradación necesita la presencia de oxígeno para poder desarrollarla. Y estas fases que ustedes ven por acá es todos los procesos de cambios moleculares que vamos a ver en cada uno de los apartados de este proceso. Me voy a referir principalmente a la exoquinosa y específicamente al último punto, porque en el medio se van a ir perdiendo. No es la idea porque tampoco me voy a meter tan a fondo con esto. Cuando hablamos de la exoquinasa, estamos hablando de un azúcar de 6 moléculas y con esto va a generarse el proceso de glicólisis. Este es el inicio. A partir de un proceso catabólico con oxígeno se va a separar y una vez que se separa pasa por todo el proceso de alimentación, de llegar al oxígeno. Recuerden que al final la idea de todo este proceso es llevar energía hacia todos los puntos de nuestro cuerpo. Eso quiere decir hacia nuestro cerebro, hacia nuestras extremidades, nuestros dedos, nuestra musculatura. Si usted necesita pararse y caminar ahorita para ir al baño o para ir a algo, necesita todo este proceso y se genera a partir de del proceso de la fase anaeróbica, Entonces, esta degeneración o este catabolismo que se desarrolla a partir de la exoquinasa nos va a permitir poder desarrollar y llevar finalmente todo esto, azúcar, glucosa, a través del torrente sanguíneo hacia los puntos donde debe llegar. Y finalmente, como decía Mayra, lleva y de regreso entonces va a generar el desperdicio que es el CO2, que es el resultado final del proceso de oxigenación en nuestro cuerpo para poder ser expulsado por nuestras vías nasales o nuestro sistema respiratorio general. ¿Estamos? ¿Se entiende qué pasa entonces y cuál es la diferencia con respecto a la fase aeróbica y anaeróbica? Una es sostenible, ¿sí? Una se puede realizar porque lo realizamos durante todo el tiempo, y la otra, la anaeróbica, es sostenible, pero por un periodo muy corto de tiempo. Por 10, 12, 15, hasta 20 segundos, atletas súper entrenados pueden llegar a realizar actividad física sin necesitar oxígeno en el desarrollo de este tipo de actividades. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Tema de ATP, ADP, ADN y ARN. Nos tomó un poquito más tiempo del que esperaba realmente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Voy a dejar de compartir la pantalla por un segundo. Ok. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Pues con esto ya se cierra el capítulo 2. Ya no volvemos a tocar capítulo 2 y empiecen a trabajar en sus mapas conceptuales. Eso es lo que viene ahora. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, permítanme que voy a generar entonces el cambio a la siguiente presentación. Ok. Entonces, para la siguiente presentación, lo que nosotros vamos a ver es el capítulo 17. Bueno, no solamente es el capítulo 17 de Tórtora, sino que aquí también vamos a ver un par de bibliografía adicional. No solamente, la base es el capítulo 17, sin embargo, no solamente hay valores y resultados de ahí. Aquí también hay información de los libros de biopsicología de Pinel, de Charles Morris. Hay mucha información de varias partes para que ustedes me sigan con esta presentación, porque no está tan fácil de seguir los puntos a dónde es de cada libro, ¿sí? De cada bibliografía. Entonces empezamos por acá. Nosotros vamos a ver, el tema más importante es el sistema endocrino. Vamos a ir viendo cada una de las glándulas, cada uno de los factores asociados con este sistema endocrino, qué funciones podemos tener. Y para el último apartado, ya en la última parte vamos a ver entonces algunos factores asociados con ciertas dificultades a nivel
a nivel hormonal. ¿Sí? Acá. Ok, listo. Entonces, iniciamos por acá. Iniciamos. La primera generalidad que nosotros vamos a ver es que tenemos que hacer una distinción importante porque el sistema endocrino obviamente está formado desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción, pero no es hasta la pubertad que empieza entonces a hacerse notorio, ¿sí? Que empieza a visualizar de que no es, o por lo menos a nivel visual podemos empezar a observar cuáles son algunos de los factores que se empiezan a desarrollar. Y hay muchas diferencias a nivel de apariencia, a nivel físico, así como a nivel comportamental. Entonces, en el caso de las niñas, ustedes pueden ver, y es muy notorio cuando entramos a la adolescencia, de que el tejido adiposo, que ya hemos hablado de grasa, empieza a acumularse en pechos, en caderas, ¿sí? Y le da esa forma femenina. En el caso de los hombres, vemos el aumento de masa muscular, algunos cambios en el hablado, ya las cuerdas vocales se vuelven mucho más gruesas, ya la tonalidad cambia, aparece el vello facial, el vello púbico, axilar, todo el cuerpo, ¿sí? Y todo esto está asociado con, por ejemplo, dos hormonas específicamente que son desarrolladas en el caso de las mujeres en los ovarios y en el caso de los hombres en los testículos, que son los estrógenos y la testosterona respectivamente. Entonces, hay muchos factores asociados también, como las hormonas tienden a regular la actividad del músculo liso. En este caso, yo les voy a enseñar un poquito más adelante, porque vamos a ver el Atlas de Anatomía Humana, cuál es el músculo liso, el músculo cardíaco, el músculo estriado. Hay también la modificación de algunas glándulas que pueden tener un efecto en el metabolismo, puede impulsar el crecimiento, el desarrollo, el proceso reproductivo, participa, por ejemplo, en los ritmos circadianos, en sueño, en la vigilia, está sumamente asociado también con factores como regulación de los procesos de reproducción en el caso femenino, los óvulos, cómo son generados. O sea, hay un montón de factores asociados con todo el proceso del sistema endocrino y los vamos a ver cada uno de ellos. Adicionalmente a esto, ¿sí? Es importante hablar acerca de la estructura más importante que nosotros vamos a tocar, o la estructura más básica que nosotros vamos a tocar, en el sentido con el sistema endocrino, que son las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas que se van a agregar al torrente sanguíneo y se desplazan por todo el cuerpo, influyendo en el comportamiento humano. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las hormonas que son generadas en el hipotálamo, por ejemplo, en nuestro cerebro, y que van a tener un efecto final en nuestra musculatura, por ejemplo, la musculatura estriada. Entonces, estas sustancias van a tener un efecto en cada uno de los factores que van a apuntar. No es como que las hormonas nacen y van al torrente sanguíneo y afecta todo lo que tienen que afectar. No. Al igual que los neurotransmisores que ustedes vieron en psicofisiología, ellos van a llegar a esas células especializadas que los van a recibir y posteriormente van a tener un efecto en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Esa es la estructura más básica que nosotros vamos a desarrollar. Dentro de estas hormonas, nosotros vamos a hablar de que existen ciertas funciones. Y una de las funciones principales asociadas, para que ustedes me vayan entendiendo un poco con el tema de que ustedes ya están asociados un poquito más con los neurotransmisores, vamos a hablar ahorita acerca y vamos a hacer una pequeña tabla comparativa de las hormonas junto en el sistema nervioso y en el sistema endocrino, perdón, y los neurotransmisores en el sistema nervioso, para que ustedes me vayan entendiendo un poco, ¿sí? Entonces, ambos sistemas, el nervioso y el endocrino, van a trabajar de una forma en conjunto. Y lo que van a ayudar a hacer es coordinar funciones de todos los aparatos y de todos los órganos
en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, la primera columna que dice característica es el punto donde nosotros vamos a comparar el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Me siguen hasta acá? Les voy a pedir un favorazo. Yo sé que por ahí hay algunas personas que me han escrito que tienen dificultades con conexión, porque he estado muy lento, bla, bla, bla. Pero por ahí hay un par de personas que les quisiera pedir que enciendan sus cámaras para empezar a verlos también, porque aquí este punto sí es importante, porque no sé si me siguen, no me siguen, si estamos o no estamos. Ok, vemos 25, entonces sabemos 2, 4, 5, 15 cámaras nada más. Hay 10 personas. Yo sé que por ahí hay algunas que me han escrito que no pueden encenderla y eso está bien. Hay algunas otras que no me han dicho nada. Y si no me han dicho nada, mándenme un mensaje al chat privado ahorita para poder verlos. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Ok. Entonces, para hacer esta comparación, el primer punto o el primer plano que vamos a comparar es las moléculas mediadoras. ¿A qué nos referimos con moléculas? Es cuáles son los monómeros, cuáles son las unidades más básicas de cada uno de los sistemas. En el caso del sistema nervioso, pues son los neurotransmisores, que ustedes ya lo han visto. Estos neurotransmisores son liberados localmente en respuesta a impulsos nerviosos, ¿sí? Recuerden que todo eso lo vamos a trabajar en el sentido, perdón, que estoy leyendo un mensaje. No hay problema, yo sé que están teniendo dificultades con la conexión, no hay problema mientras yo sepa que por lo menos por el chat me están escribiendo y que no solo encendieron la cámara para estar por acá, pues no hay problema. ¿Sí? Okay. No hay problema. Ok. Entonces, en el caso del sistema nervioso, tenemos neurotransmisores asociados que responden principalmente a impulsos nerviosos. Y eso ya lo hemos visto, no lo vamos a ver tan profundamente. Sin embargo, a nivel del sistema endocrino, tenemos hormonas que van a ser distribuidas en el tejido de todo el cuerpo. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante que hay ciertas glándulas y hormonas que se generan y se consumen localmente, pero generalmente son enviadas al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo van a ser distribuidas y van a llegar a los lugares donde tienen que llegar. En el caso del sitio de acción de la molécula, en el caso de los neurotransmisores, son cerca del lugar de liberación a partir de los procesos sinápticos, ¿sí? Y esto es que se van a unir a estas membranas postsinápticas. Y en el caso del sistema endocrino, vamos a ver que puede ocurrir en un proceso lejos del sitio de liberación, que como les digo es lo usual, es lo más frecuente, es lo más común, y se van a unir a receptores sobre o dentro de la célula diana. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de neurotransmisores, hablábamos de células diana, y estas células dianas son aquellas células especializadas que reciben a los neurotransmisores y a las hormonas que van a recibir. Sí, es como si ustedes vieran, por ejemplo, un imán, ¿sí? Este imán puede estar presente frente a muchos materiales y hay un montón de materiales que aunque estén cerca de ahí, no los van a tomar. Sin embargo, cuando llegue el hierro, por ejemplo, entonces ahí sí llega cerca y lo va a captar. Entonces, la célula diana, digamos que es el imán y el hierro entonces son las hormonas, ¿sí? ¿Entiende? Ok. En el caso de cuáles son los tipos de células diana, en el caso del sistema nervioso, hay múltiples células diana, tales como células musculares. Aquí hablamos de células musculares lisas, asociados con todos los sistemas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema, todos los asociados con musculaturas a nivel digestivo, a nivel respiratorio y a nivel muscular van a ser asociados más bien con fibras musculares estriadas, que ya lo vamos a ver más adelante, y en el caso también pueden asociarse con células glandulares.
En el caso del sistema endocrino, van a ser principalmente células alrededor de todo el cuerpo, porque van a haber espacios que van a recibir este tipo de hormonas. El tiempo de comienzo de acción, en el caso de los neurotransmisores, es un proceso de acción sumamente rápido. Puede ocurrir en milisegundos o milésimas de segundo. Todo lo que nosotros ya hemos visto, ya hemos visto cortisol, ya hemos visto todos los elementos relacionados con cada una de las estructuras en nuestro sistema nervioso. Sin embargo, en el caso del sistema endocrino, puede tener un efecto que tiende a tardarse desde segundos hasta horas o incluso días. En el caso, por ejemplo, de las hormonas que ustedes van a ver en el sistema reproductor femenino y en los ovarios, por ejemplo, todo el ciclo uterino que se lleva tiene efecto a partir de las hormonas, progesterona, y cada una de ellas tiene, por ejemplo, una duración del ciclo menstrual, que dura 28 días. ¿Sí? Y finalmente la duración de la acción, en el caso de los neurotransmisores, tiende a tener una acción rápida, pero también tiende a terminarse rápido. Y en el caso de las hormonas, tiende a ser un proceso de comienzo de acción más tardado, pero con un efecto también más duradero. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, existen dos tipos de tejidos. Cuando hablamos de tejido, aquí vamos a hablar del epitelio glandular. Cuando hablamos del epitelio, nos referimos específicamente a las estructuras, ¿sí? A las glándulas, que eso es lo que nosotros vamos a tocar en este punto. O sea, las hormonas no nacen en el vacío, ¿sí? Las hormonas vienen de una matriz, vienen de una fábrica, digamos. Esa fábrica es generada y es conocida como glándula, porque lo que hace esta glándula es secretar sustancias. Y entonces, al tener, por ejemplo, hay ciertas porciones que cada una de las glándulas tiene, que van a tener adicionalmente receptoras, pero también tienen secretores. Finalmente, una glándula entonces consiste en una célula o un conjunto de células epiteliales especializadas que depositan sus secreciones, que esas secreciones al final son hormonas, en conductos, en una superficie o en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de todo este factor asociado con la glándula, lo que hace y la función principal entonces es secretar estas hormonas, y hay tres lugares en específico que ya lo vamos a ver más adelante. Una que puede ser en conductos que finalmente van a llegar entonces al torrente sanguíneo, algunos otros que lo secretan directamente al torrente sanguíneo y algunos que pueden estar asociados a una superficie como un órgano en particular o como la piel. Y existen entonces dos tipos de glándulas. Las primeras glándulas, que son las glándulas endocrinas, que están asociadas con el proceso de pasar el líquido extracelular. O sea, recuerden, hablamos de la célula, hablamos de un núcleo, hablamos de un citoplasma, hablamos de ribosomas, pero también tenemos que hablar de las paredes celulares y deben de pasar esa pared celular para llegar entonces al punto o a la célula diana donde van a llegar. Y pueden generarse principalmente a partir de la segregación en el torrente sanguíneo. Las hormonas regulan muchas de las actividades metabólicas y fisiológicas para conservar la homeostasis en el cuerpo. Ejemplos como la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Y por otra parte tenemos las glándulas exocrinas, que en este caso lo que van a hacer es secretar las hormonas en conductos, que a su vez esos conductos van a llevar esta información a una superficie, ¿sí? Y en el caso de esta superficie puede ser externa o puede ser interna. En el sentido externa, por ejemplo, puede llevar toda esta información hacia el estómago, por ejemplo, que no lo vamos a ver en el caso de la clase porque no nos compete verlo, pero hay una hormona llamada grelina, por ejemplo,
que es la encargada de llevar esa información hacia el estómago y decirnos y mandarnos la señal de que tenemos hambre, ¿sí? Que no hay suficiente reserva energética para poder hacer las acciones que necesitamos. Pero principalmente cuando hablamos de glándulas exocrinas, por excelencia tenemos que hablar de las glándulas, por ejemplo, las sudoríparas y las salivales, porque en esto se conlleva principalmente a la generación de moco, sudor, sebo, cera y sobre todo, aquí hay que hablar específicamente, por ejemplo, del sudor, que lo que hace es desechar ciertos, como lo vimos, sales, hay que desechar a partir del proceso de mantenimiento de la temperatura, que al final es el sudor, desechar impurezas, y todo eso pasa a través de la sudorípara. Pero también va a pasar a través de las glándulas, y lo vamos a ver más adelante, generar el moco, que el moco al final es un proceso de lubricación, generar un moco a nivel no solamente que pensamos ahorita de nariz, sino también generación de moco vaginal, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, ahorita son las 5:05, voy a dejar de compartirles un segundo. Si son las 5:05, como es de costumbre, pues se merecen su descanso. 5:10, en puntito, ¿sí? Iniciamos nuevamente con la ponencia. ¿Estamos? Muchachos, si tienen alguna duda ahorita, pueden apagar su cámara. Los que no tienen dudas, vayan al baño, vayan aquí, vayan por su café, yo voy por eso. Si tienen dudas, quédense por acá y las puedo ir resolviendo. Ok, ahorita se las dejo. Oigan, otra cosa. Ok. Bueno, creo que no hay dudas, entonces yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara, pero por ahí quedo pendiente. Listo.
Hola, estamos. Me tardé, perdón que me tardé unos minutitos más, pero es que tardó también un poquito más en hacerse el café. Estamos. Muchachos, estamos. A ver, perfecto. Ok, entonces seguimos. Ok, entonces, nos habíamos quedado que existen dos tipos de glándulas, ¿verdad? Las glándulas endocrinas, que hablábamos que eran todas las que están asociadas con el funcionamiento a nivel interno, y las glándulas exocrinas, que van a generar entonces todo su procesamiento hacia la superficie de nuestro cuerpo. Entonces, este es un ejemplo que ustedes ven por acá de glándula exocrina, ¿sí? Ustedes ven por acá que todo esto, la parte, voy a poner el puntero. Toda esta parte asociada acá que ven vellos, esa es la piel. Y al final, esos conductos que ustedes ven por acá, todo esto está asociado entonces con la forma de poder llevar todo ese sudor hacia cada uno, hacia el exterior. En el caso de las glándulas endocrinas, más bien tienen un funcionamiento, permítanme. Y les decía que las glándulas endocrinas, por otra parte, están asociadas con el funcionamiento a nivel interno, a nivel de torrente sanguíneo y llegando a cada uno de los elementos más importantes y a la célula diana donde debe llegar. Entonces, las glándulas exocrinas tienen o secretan sus productos dentro de los conductos que llevan las secreciones a las cavidades corporales, a la luz de un órgano, las sudoríparas, las sebáceas, las mucosas, las digestivas, y por otra parte, las glándulas endocrinas secretan sus productos, que son las hormonas, hacia el líquido intersticial circundante, más que hacia sus conductos. Ya vamos a ver cuál es ese líquido intersticial. Y desde el líquido intersticial, las hormonas difunden hacia los capilares y la sangre la lleva hacia las células dianas distribuidas a través de todo el cuerpo, ¿sí? Este es un ejemplo de todas las que vamos a ver. En el caso de los hombres hay un cambio interesante, obviamente, en el caso de las mujeres. Vamos a ver, estas son todas las que nosotros tenemos asociadas, o todas las glándulas que nosotros tenemos asociadas, ¿sí? Si ustedes ven en cada una de ellas, vamos a encontrar que se encuentran como desde la parte superior, voy señalándoles, ¿sí? Desde aquí empezamos a tener, por ejemplo, desde aquí hacemos un acercamiento desde la glándula pineal, el hipotálamo y la glándula hipófisis en nuestro cerebro, así como la glándula tiroides y la paratiroides en nuestra garganta, en nuestra tráquea, así como la glándula timo, que también la vamos a tener en el conducto traqueal, así como el estómago, que no, como les decía, no lo vamos a ver, sin embargo, también se genera una hormona. En el caso también vamos a ver por ahí el hígado que va a secretar, las glándulas suprarrenales, el páncreas, y adicionalmente en el caso de las mujeres vamos a tener el sistema reproductor femenino, específicamente los ovarios, que son los que van a generar estas hormonas, y en el caso de los hombres, los testículos son los encargados de generar la testosterona, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones asociadas a las hormonas? Hay 4 funciones importantes. Si yo les llegara a preguntar, ¿verdad?, en el examen, ¿cuáles son las funciones de las hormonas? No quiero que me digan, ayudan a regular el sueño, ¿sí? O no quiero que ustedes me digan, están asociados con el nivel, con el ciclo menstrual. Sí, obviamente, pero estas 4 funciones que están asociadas específicamente a lo que yo les voy a decir. La primera función está asociada con la regulación en general, ¿sí? Ayuda a regular, por ejemplo, los procesos cardíacos, ayuda a regular, por ejemplo, la glicólisis, que la vimos ahorita, que es la degradación de glucosa. Ayuda, por ejemplo, las hormonas también ayudan a poder a generar el ciclo menstrual, ayudan, por ejemplo, en los ciclos circadianos, los ayudan a regular, el caso de la melatonina, por ejemplo. Entonces, es
principalmente una función asociada con la regulación en general de nuestro cuerpo. También ayuda al crecimiento y el desarrollo. Vamos a ver la glándula pituitaria, todos los procesos asociados con el desarrollo en la niñez y la pubertad. También ayuda en la operación de los aparatos reproductores en general, porque van a ver que aparte de generar los testículos, la testosterona también genera los espermatozoides, que son los encargados, obviamente, ustedes ya sabrán, del proceso del proceso de... Ay, se me escapó. Del proceso del embarazo, sí, del inicio del proceso de embarazo. Adicionalmente, en el caso de las mujeres, nos van a ayudar a todo el proceso y la operación de los ovocitos primarios, desde que son generados y llevados desde el ovario hasta la implantación del cigoto, ¿sí? Y todo esto asociado entonces con cada uno de los factores y de los días en el ciclo menstrual. Y finalmente ayuda también a establecer los ritmos circadianos, ¿sí? Por medio de la melatonina que habíamos hablado anteriormente, y todo eso está asociado con este tipo de funciones. Entonces, ¿cuáles son? Si nosotros vemos todo este tipo de funciones, ¿cómo las puedo entonces colocar o cómo las puedo clasificar? En primer lugar, las regulatorias, que ya lo hemos hablado, generar un equilibrio a nivel de fluidos, mantener una composición química constante. La morfogénesis, que está asociada con el crecimiento y desarrollo, por ejemplo, desarrollo de características sexuales, el desarrollo o el crecimiento muscular, el desarrollo en los procesos adolescentes, ¿sí? Y finalmente, la última función es la función integrativa, en la que tienen que trabajar en función con otras hormonas para regular específicamente algo. Por ejemplo, en el caso de la insulina y glucagón, vamos a ver de que ambos se desarrollan, ambos se encargan del proceso de la degradación de azúcar en nuestra sangre, así como en el caso de insulina, de disminuir los niveles de glucosa en sangre, así como de glucagón, aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca de la actividad hormonal, ¿sí? Y cómo nosotros lo vamos a ver en cada uno de estos puntos. Recuerdan que habíamos hablado de un líquido intersticial por aquí, que habíamos hablado en este primer momento acerca de los puntos asociados con todo este proceso químico. Vamos a hablar específicamente ahorita de eso. Sí, esos son los tres, Ariel. Sí, esos son. Regulación, morfogénesis y la última integrativa. Ok, entonces, el rol que tienen los receptores hormonales, ¿sí? Principalmente, empecemos hablando o empecemos diciendo de que muchas hormonas viajan a través de todo el cuerpo por el torrente sanguíneo, pero no quiere decir que afectan a todo el cuerpo, sino que van a afectar específicamente la célula que fue diseñada para recibir los efectos entonces de dicha hormona. Entonces la hormona, en conjunto con la célula diana, va a generar entonces la unión química. Y a partir de esta unión química se van a generar y se van a degradar proteínas específicas, así como los receptores glucoproteicos. Recuerden, el azúcar tiene un lugar privilegiado en el proceso de funcionamiento general del individuo, ¿sí? Así como la degradación proteica. Entonces, también cuando nosotros hablemos de proteína, hablemos de carbohidratos, hablemos de grasa, por eso tuvimos que ver todo ese primer capítulo para poder empezar a entender un poco acá. Entonces, si ustedes ven esta imagen que encuentran por aquí abajo, estas células son células dianas y van a estar asociadas específicamente a recibir una hormona. Sí, aunque sea una hormona, pero si no es la hormona para la cual fue diseñada, entonces va a ser entonces desviada o no aceptada. Un ejemplo, ¿sí? El ejemplo de la actividad hormonal más común que nosotros podemos encontrar
es la hormona tirotrofina, que es la TSH, y esta hormona entonces se va a unir a receptores en la célula de la glándula tiroides, pero por ejemplo no se une a células de los ovarios, porque no tiene receptores para esa hormona en particular. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos? Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hablar, aparte de la primera clasificación que vimos, que son glándulas exocrinas y endocrinas, vamos a ver ahora las hormonas circulantes y las hormonas locales. Las hormonas circulantes son las que salen de la glándula, ¿sí? Son colocadas en el líquido intersticial y posteriormente al torrente sanguíneo para llegar a su punto final. Y por otra parte, hay hormonas locales que estas van a actuar en células vecinas o sobre, vamos a verla ahorita, que incluso hay algunas células que van a actuar sobre sí mismas, ¿sí? Las cuales, por ejemplo, como las autocrinas o las paracrinas, que van a ser generadas por ellas mismas y consumidas también por ellas mismas, ¿sí? Entonces, los ejemplos y los tipos que nosotros vamos a ver por acá. Okay. Entonces, vamos a empezar viendo las hormonas locales. Cuando nosotros hablamos de hormonas locales, vamos a hablar en primer lugar acerca de las hormonas paracrinas. Las paracrinas son aquellas que van a actuar en células vecinas. Sí, por ejemplo, este es un ejemplo. Aquí síganme el puntero, ¿sí? La célula paracrina, esta es lo que va a hacer, si ustedes van a ver que tiene un espacio en el cual secreta la hormona, y la célula diana tiene entonces esos receptores. Entonces, no hubo necesidad de que fuera al torrente sanguíneo, sino que fue producida, fue secretada en el líquido intersticial. Cuando hablamos de líquido intersticial, es ese líquido que separa a una célula de otra, y entonces va a ser captada por ese receptor, y una vez que capta esta célula diana a esta hormona, entonces va a tener un efecto en esa célula diana vecina. ¿Estamos? Por otra parte, las hormonas locales autocrinas son aquellas que actúan sobre la misma célula que la secretó. Eso quiere decir que ellos mismos, y síganme aquí en este ejemplo, tienen la capacidad de producir y de consumir entonces su misma hormona. Entonces vean por acá que tenemos entonces el espacio donde es enviado esta hormona, y los receptores autocrinos también van a recibir dicha hormona y va a ser consumida en ese espacio, ¿sí? Y finalmente, el otro ejemplo que tenemos por acá, este es un ejemplo de las células circulantes, y en este caso vamos a tener una célula endocrina que lo que va a hacer es que va a generar y va a enviar esa hormona hacia el torrente sanguíneo, y el cual va a llegar entonces a través y va a pasar un capilar sanguíneo, o sea, va a salir del torrente sanguíneo y va a llegar entonces a una célula diana con los receptores específicamente para ello. Permítanme. Entonces, a partir de ello, esa célula endocrina va a enviar esa glándula, va a enviar entonces esa información hacia el torrente sanguíneo, y finalmente el torrente sanguíneo va a encargarse entonces de ubicar a la célula diana que va a recibir esta hormona y va a actuar sobre esa célula diana. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Ok. Ahora, entonces, ¿cómo ocurre la respuesta hormonal? ¿O de qué forma entonces pasa la respuesta hormonal? En un primer momento debemos de hablar acerca de que no solamente, así a diferencia de los neurotransmisores, la respuesta de una hormona puede depender también de la misma hormona como del receptor, ¿sí? Aquí no es solamente que, a diferencia de los neurotransmisores,
no es solamente como los neurotransmisores que se genera este tipo de situaciones, sino que aquí también va a depender en sí mismo de la hormona como de la misma célula diana que va a recibir. Permítanme un segundo. Ok, entonces, aparte de la respuesta hormonal que nosotros recibimos, ¿verdad? Que depende mucho en este caso, no solamente de la hormona, sino también de la célula diana, vamos a ver de que hay distintas células dianas que responden también de manera diferente a la misma hormona, ¿sí? Un ejemplo importante para esto. Ya hablamos de que la insulina, perdón, la insulina también en conjunto con el glucagón va a generar entonces la respuesta de la síntesis de glucógeno o de glucosa, tanto en las células hepáticas como en la síntesis de los triglicéridos en adipocitos. A ver, me siguen acá, ¿verdad? No se perdieron por acá. Acuérdense, estamos hablando de que si hablamos de glucógeno, estamos hablando de reservas de azúcar en células hepáticas, o sea, en células asociadas con el hígado. Y también cuando hablamos de triglicéridos, que son ácidos grasos, en las células grasas, que son los adipocitos. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, la insulina puede estimular la síntesis de glucógeno, ¿sí? Y también puede generar la síntesis de triglicéridos en adipocitos. Entonces, no siempre la respuesta a una hormona es la síntesis de una nueva molécula, ¿sí? También pueden generar algunos cambios en la permeabilidad de la membrana plasmática, en la estimulación del transporte de una sustancia hacia adentro o hacia afuera de una célula diana, o la alteración, por ejemplo, de la velocidad de las reacciones metabólicas específicas o la contracción del músculo liso o cardíaco. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que no siempre vamos a obtener la misma información o no siempre vamos a obtener la misma reacción de cada célula. Esto lo vamos a ir viendo en la medida que vamos a adelantar en cada uno de los aspectos. ¿Estamos? ¿Listos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Eso lo vamos a ver un poquito más a fondo. Solo quiero chequearlos por acá. ¿Estamos bien? ¿No se han perdido? Perfecto. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de dos tipos de hormonas. Ya una, ustedes ya la manejan sumamente bien, que no solamente es hormona, sino que hablábamos de moléculas hidrosolubles, hablábamos de muchos factores asociados. En este caso, vamos a hablar primero de las hormonas liposolubles. En este caso, vamos a hablar de tres en particular, que son las hormonas esteroideas, que ya habíamos hablado de los esteroides. Habíamos hablado específicamente de todo este tema cuando vimos la situación proteica. Vamos a hablar también de las hormonas tiroideas y también vamos a hablar del óxido nítrico. Las hormonas esteroideas se derivan del colesterol, ¿sí? Son únicas gracias a la presencia de distintos grupos químicos que van asociados a la estructura de sus propios anillos. Entonces, cuando hablamos de las hormonas esteroideas, van a tener un trabajo principalmente, y quiero que me entiendan acá en el sentido de hormonas liposolubles, que estas pueden ser solubles tanto en agua como que pueden ser también solubles en ácidos grasos, ¿sí? El primer ejemplo que acabamos de ver son las hormonas esteroideas. Otras, por ejemplo, son las hormonas tiroideas T3 y T4 que se pueden sintetizar si nosotros les agregamos yodo al aminoácido tirosina, por ejemplo. Y el gas, que es el óxido nítrico, es lento como un neurotransmisor, sin embargo, puede generar
la catalización y el proceso sintético a partir de ello. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es, y quiero que me entiendan acá, cuál es el punto central de las hormonas liposolubles? Que pueden entonces ser solventadas, que pueden ser sintetizadas a partir entonces de ácidos grasos. Y en el caso de hormonas liposolubles, que ya hemos visto, de hidrosolubles, perdón, aquí vamos a hablar de aminoácidos, de péptidos, proteínas, y también vamos a hablar de los eicosanoideos. Entonces, en este caso vamos a hablar de todo lo asociado con proteínas, vamos a hablar acerca de los aminoácidos, específicamente de cómo pueden ser sintetizados a partir del agua. Entonces, las hormonas aminoácidicas, por ejemplo, que tienen que ver con los aminoácidos, se sintetizan, por ejemplo, quitando un grupo carboxilo, ¿sí? Quitando moléculas de CO2 o modificando ciertas otras cadenas de aminoácidos. Las hormonas peptídicas, por ejemplo, que son polímeros de aminoácidos. Ya vimos todo el tema de monómeros, polímeros, así que estamos bien. Las hormonas peptídicas más pequeñas consisten entre 3 a 49 aminoácidos y algunas grandes de 50 a 200. Entonces, todo esto está asociado principalmente a poder sintetizar este tipo de hormonas a partir del agua. ¿Sí? ¿Estamos por acá? Perdón. ¿Estamos bien? ¿No se han perdido? ¿Vamos? Ok. Algunos ejemplos de hormonas liposolubles que vamos a ver. Las hormonas esteroideas, como la aldosterona, el cortisol, andrógenos, que todo eso nosotros lo encontramos en la corteza o en las glándulas suprarrenales, el calcitriol, que lo vemos en los riñones, la testosterona, estrógenos y progesterona, que nosotros lo encontramos específicamente en nuestro sistema reproductor masculino y femenino. Las hormonas tiroideas, que las encontramos en la glándula de tiroides, como la T3, que es conocida como la triyodotironina, o la T4, que es la tiroxina. Y el óxido nítrico, que hablamos específicamente, es un gas, y esto lo podemos encontrar en células endoteliales que van a recubrir los vasos sanguíneos de los individuos. Y todo esto puede ser entonces sintetizado a partir de ácidos grasos. Por otra parte, podemos encontrar que existen otros elementos como las células que son hidrosolubles, que pueden encontrarse principalmente en forma de aminoácidos o aminas, que van a encontrarse, por ejemplo, como la adrenalina, la noradrenalina, que se encuentra en la glándula suprarrenal, la melatonina generada en la glándula pineal, la histamina, que va a estar generada en tejido conectivo, que ese no lo vamos a ver tan a fondo porque tiene más que ver con los procesos inflamatorios y de articulación. La serotonina también, que puede ocurrir en este caso, a diferencia, no solamente pensar que la serotonina es un neurotransmisor, sino que también funciona como una hormona. Todas las hormonas, en el caso de los péptidos y proteínas, van a estar o que pueden ser liberadores e inhibidores hipotalámicos, que ya lo vamos a ver, el tema de la hipófisis, adenohipófisis, la oxitocina, que puede generarse en la neurohipófisis, que es la hormona antidiurética asociada con los procesos de desecho a través de la micción, la hormona de crecimiento humano, la tirotrofina, la hormona luteinizante, la prolactina, que tienen que ver con los procesos de embarazo, la hormona melanocitoestimulante, que tiene que ver con todos los procesos de crecimiento de uñas, de pelo, entre otras cosas. Las hormonas paratiroideas, que están asociadas con todos los procesos de regulación hormonal, la calcitonina, que tiene que ver con la glándula tiroides también, la eritropoyetina, que tiene que ver con todos los procesos de desecho, de desechos a través de la micción, la leptina, que ocurre en el tejido adiposo, que esta es lo que nos tiende, la leptina es el opuesto de la grelina, que acabamos de ver, que la grelina es quien le da entonces el deseo y esa sensación de hambre. La leptina, por otra parte, es la que da esa sensación de llenura. Y finalmente, las eicosanoides son aquellas glándulas asociadas con todos los procesos de defensa, ¿sí? Que habíamos hablado, que ayudan con todo el proceso del sistema inmunológico para la protección contra agentes patógenos.
¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Estamos? Ok. Entonces, la mayoría, vamos a hablar ahorita un poco acerca de los procesos de transporte, o sea, cómo llegan y hasta dónde llegan y por qué llegan hasta ahí. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña división. Las hormonas que son hidrosolubles, siempre, o en la, bueno, mejor dicho, en la mayoría de los casos, van a estar libres, ¿sí? A diferencia de las hormonas liposolubles, que van a estar asociadas con proteínas transportadoras, que es lo que habíamos hablado de aminoácidos. Entonces, las proteínas transportadoras que se sintetizan en las células hepáticas, o sea, en el hígado, tienen tres funciones. En primer lugar, lo que hace la proteína y lo que acabábamos de hablar hace poco, no solamente depende de la célula y de la célula diana y de la hormona. También aquí depende del efecto, por ejemplo, de esta proteína transportadora, que va, por ejemplo, a hacer que una hormona liposoluble sea temporalmente hidrosoluble, incrementando entonces su solubilidad en la sangre. Por ejemplo, va a haber ciertas proteínas que lo vamos a ver cuando veamos el tema de ejercicio y qué efecto tiene el ejercicio. Entonces, es que van a convertir esas células grasas, esas células adipositas en energía, y ahí es donde temporalmente se vuelven hidrosolubles para poder convertirse en glucosa y finalmente en energía, ¿sí? También una segunda función es que van a retardar, van a atrasar el pasaje de las hormonas, que son moléculas pequeñas a través del mecanismo de filtrado en los riñones, disminuyendo la proporción de pérdida de hormonas por la orina, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Como la aldosterona, por ejemplo, que va a evitar entonces que nosotros desechemos por completo todo el proceso proteínico, vitamínico, adicionalmente de generar la pérdida de hormonas a través del orina. Y principalmente la última función que nosotros vamos a tener es realizar una reserva de hormonas que van a estar listas en el torrente sanguíneo, ¿sí? O sea, va a generar entonces que las hormonas estén presentes en el torrente sanguíneo para poder entonces ser traducidas y que lleguen a sus células dianas, ¿sí? Ahora, eso es, seguimos respecto a a las hormonas liposolubles. Entonces, ahora, ese es respecto al transporte, ¿sí? Cómo se movilizan cada una de ellas. Ahora, respecto a la acción, las hormonas liposolubles se van a unir a receptores en el interior de las células dianas. El mecanismo de acción es que una vez que la hormona se difunde desde la sangre, o sea, que pasa del torrente sanguíneo, entra al líquido intersticial, ¿sí? O sea, al líquido que está circundante a la célula, pasa la doble bicapa lipídica de la membrana plasmática y finalmente entra a la célula, ¿sí? No es como que por ahí llegó, ¿verdad? Entró y se acabó, no. Pasa el torrente sanguíneo al líquido intersticial, pasa la bicapa lipídica y finalmente llega a la membrana plasmática en el interior de la célula. Si la célula entonces es una célula diana, la hormona se une y activa los receptores localizados en el citosol o en el núcleo, que eso ya lo hemos visto, que son las partes importantes relacionadas con las células. Y el complejo receptor va a activar entonces y va a alertar la expresión genética. O sea, que va a activar o a inactivar genes específicos del ADN. A ver, otra vez, voy de nuevo por ahí. ¿Cómo se entiende esta parte? Entonces, cuando llega entonces una hormona e ingresa al espacio donde debe llegar a la célula diana que está especializada para recibir, va entonces a generar un proceso de activación o de inactivación en los genes del ADN. Si se entiende, recuerden que lo acabamos de ver, en el ADN nosotros es donde encontramos todo nuestro material genético, ¿sí? A medida, entonces, ya esta parte ya la hemos visto, que el ADN se transcribe, se forma un nuevo ARN mensajero, lo hemos visto, que abandona el núcleo, entra al citosol y ahí dirige entonces la síntesis de la proteína
que va acompañada de la hormona liposoluble. Y la nueva proteína entonces altera la actividad celular y produce la respuesta típica de esa hormona. A ver, aquí voy a hacer una pausa, muchachos. Voy a hacer una pausa y voy a ampliar un poquito para poder verles la cara a todos. ¿Se entiende? Yo sé que es un montón de información, pero les queda el video para que ustedes lo puedan ver. ¿Se entiende? ¿Hay algo que no se ha entendido? Por ahí, muchachos, los que todavía no han encendido su cámara, que no me han escrito todavía el chat, enciéndanla, ¿sí? O háganme por lo menos un dedito, un aplauso, un mensaje, Lick, ¿se entiende? O Lick, no entendí nada. Estamos bien. Fernanda, veo que me levantó la mano. Dígame, Fernanda. No, Lick, solo le quería decir que sí voy entendiendo. Ah, vaya. Ok. Gracias. Ok. Entonces, ya vi a Alejandra, Maya, Gisela, Barahona, que es de las poquitas que no veo, ¿está por ahí? No vi si puso ahí la manito o no. Igual Mayra, ya sé que está por ahí, pero quiero saber. ¿Estamos bien entonces? Sí, ya vi a Gisela, Dulce, Mayra. Tani. ¿Estamos? Ahí está. Ok. Entonces, eso es respecto a los mecanismos entonces de acción liposolubles. ¿Sí? Ese es un punto importante que nosotros tenemos que hablar y por eso se hizo esa distinción ahorita. Porque nosotros tenemos que entender que hay hormonas hidrosolubles y liposolubles y que cada una de ellas tiene una acción hormonal distinta. ¿Sí? ¿Por qué hablábamos de que va acompañada siempre la hormona liposoluble de una proteína? Porque al final es la proteína en conjunto con la hormona que va a generar esta respuesta hormonal. ¿Sí? Ok, entonces les explico ahora un poquito más gráfico qué es lo que pasa entonces con la acción hormonal de las hormonas liposolubles. Entonces, empezamos por acá, el tubito rojo que ven por ahí es el torrente sanguíneo. Tenemos entonces la hormona libre, que es esa de verde que ustedes ven por ahí, ¿sí? Y esa verde que va por acá también va acompañada posteriormente de una como colita azul, si ustedes ven. Entonces, esta es una proteína que va anexa a la hormona liposoluble. Entonces, una vez que esa hormona sale a través de un conducto, sale a través de un ducto y llega entonces hacia la célula diana, vamos a ver que va a ingresar, pasa la doble bicapa que acabamos de ver, ¿sí? Pasa la doble bicapa, entra entonces al receptor, entra a la célula diana, finalmente va a tener un efecto a nivel de todo el proceso celular, ¿sí? Va a llegar esta información, se va a anexar, va a alterar la expresión genética, finalmente va a salir entonces el ARN, que es el mensajero, que va a dirigir la síntesis de proteínas acompañadas por acá. Vamos a encontrar que esta proteína altera la actividad celular y se va a generar entonces la reacción hormonal general. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿se entiende entonces acá, antes de que pasemos al tema de las hormonas hidrosolubles, se entiende la acción hormonal con las hormonas liposolubles? Ya un poquito más gráfico este último. Ok. Ahora, por otra parte, las hormonas hidrosolubles que están principalmente asociadas con aminoácidos, péptidos y proteínas, no son liposolubles, ¿sí? No pueden difundir. ¿A qué nos referimos adicionalmente de que no son hidrosolubles? Es que no pueden pasar esta bicapa doble, ¿sí? esta bicapa de cada célula, no la pueden traspasar, ¿sí? Entonces, al no poder traspasar,
tienen que unirse a receptores que tiene cada célula. ¿Sí? Entonces, la hidrosoluble ingresa directamente a la célula, y la liposoluble y la hidrosoluble va a unirse a receptores que van a protruir de la célula. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los receptores son proteínas integrales transmembrana de la membrana plasmática, y cuando una hormona hidrosoluble se une a un receptor en la superficie externa de la membrana plasmática, actúa entonces como el primer mensajero. Esto va a causar entonces la producción de un segundo mensajero ya en el interior de la célula, donde tiene lugar respuestas específicas estimuladas por las hormonas. Ese segundo mensajero es conocido como el AMP cíclico, que al final entonces es una combinación de diversos factores como neuropéptidos, como proteínas, entre otras cosas. Entonces, llega la hormona, ¿sí? A la hormona hidrosoluble, que es el primer mensajero, pasa desde la sangre a través del líquido intersticial, llega al receptor de la membrana plasmática de la célula diana. El complejo va a activar la proteína de la membrana, la cual entonces va a generar ese receptor en el exterior de la célula. Una vez que esa información llega a esta membrana, llega el segundo mensajero, que es conocido como el AMP cíclico, y va a llegar entonces a la membrana plasmática, y esta reacción va a ocurrir, por otra parte, en el citosol de la célula. Si regresamos un poquito a esta imagen, vean que el citosol entonces es toda aquella información que nosotros encontramos en este apartado. Entonces, cuando, aquí está. Entonces, una vez que ocurre todo este elemento de que llega el primer mensajero, activa el segundo mensajero, va entonces el AMP cíclico, va a activar a su vez más proteínas, va a activar ciertas reacciones de algunas otras hormonas, de algunas otras acciones que van a encontrarse dentro del citosol y de la membrana plasmática. Una vez que se activan entonces estas proteínsinasas, van a fosforilarse. ¿A qué nos referimos con la fosforilación? Que va a entrar en juego los grupos fosfato, o sea que van a entrar en juego el proceso de la energía, o sea, va a entrar en juego el ATP. Finalmente, la fosforilación, o sea, la activación, la energía, va a generar que algunas otras proteínas que están dentro de todo dentro de la célula, van entonces a accionar como si fuera un interruptor. ¿Sí? O sea, una vez que pasa esto, las proteínas fosforiladas, o sea, las proteínas en presencia de fósforo, van a originar reacciones que producen a su vez respuestas fisiológicas. O sea, ahí es donde entra en juego lo que nosotros vimos anteriormente de que en el caso de las liposolubles que pasan la bicapa, que llegan al núcleo, que sale el nuevo ARN y va a generar entonces la forma en la que el individuo pueda entonces que pueda dirigir esta información o que pueda dirigir esta acción. Aquí pasa muy parecido, solo que aquí en lugar de ser entonces el ARN, son las proteínas que van entonces a originar las reacciones de las respuestas fisiológicas. Existen distintas proteínsinasas en el interior de distintas células dianas y en el interior de distintos orgánulos de la misma célula diana. Y luego de un breve periodo, una enzima, que ya hemos hablado de las enzimas, que lo que hace es entonces, al igual que los catalizadores, van a generar una reacción química más fuerte y van a inactivar entonces el AMP cíclico y va a apagar la respuesta de la célula a menos que nuevas moléculas de la hormona continúen uniéndose a sus receptores en la membrana plasmática. O sea, ¿qué quiero decir con las hormonas hidrosolubles? De que esta información, una vez que el primer mensajero llega, se queda en la parte de la membrana plasmática y el segundo mensajero es el que lleva a cabo toda la información dentro de cada célula.
va a llegar un punto en el cual la fosforilación va a desaparecer y a partir de esa desaparición la acción hormonal baja, a menos que coloquemos entonces o que vengan nuevas moléculas hormonales y puedan unirse a la membrana plasmática. ¿Sí? Un ejemplo entonces para volverlo más gráfico. Estamos hablando aquí de las hormonas libres en el torrente sanguíneo, pasan entonces y en lugar de traspasar la hormona como tal, va a llegar a un receptor. ¿Sí? ¿Sí? Este es el primer mensajero, la hormona, cuando llega a ese receptor. Y al interior de la célula va a activar una proteína G, la cual activa entonces la adenilciclasa, que es una de las proteínas principales que están asociadas con toda esta información. Entonces, una vez que se activa esta proteína G, se va a convertir en energía por medio del ATP y va a despertar entonces o va a activar el AMP cíclico que hablábamos, que este es todo lo relacionado con el proceso del segundo mensajero y con la activación de diferentes proteínas al interior de la célula. Una vez que el ATP se convierte en AMP, el AMP cíclico actúa entonces como un segundo mensajero y va a activar otras proteínas. Dentro de este proceso de activación proteica va a hacerse también el proceso de síntesis de ATP y de ADP, que ya lo vimos ahorita, y así como de la proteína P y de los procesos de fosforilación. Una vez que entonces pasa todo este proceso energético, las proteincinasas activadas van a fosforilar las proteínas celulares y finalmente esas proteínas fosforiladas, esas proteínas con energía, van a provocar las reacciones que producen las respuestas fisiológicas. Y finalmente, entonces, la fosfodiesterasa inactiva el AMP a menos que volvamos al mismo proceso desde el paso 1 y que vuelva a ingresar una nueva hormona a través del receptor y pase entonces el mismo ciclo. Voy a pararme acá, ¿sí? Pararme acá. Y voy a abrir todas las cámaras. Vamos a ver por acá. Estamos, se entiende. Yo sé que es un montón de información, pero se entiende, estamos bien. Y ya creo que con esto terminamos por hoy. ¿Se entiende? Estamos bien, ya los miro así como con ojitos de borrego triste llevado al matadero. Pero pues ahí vamos, ahí vamos. Ok. 2 puntos importantes. Dejo de compartirles pantalla ahorita. Esta presentación ustedes ya la tienen, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir. El día de mañana vamos a empezar a ver a partir de acá de las interacciones hormonales. Entonces, se entiende, muchachos, estamos bien. Dudas, preguntas, consultas. Ok, entonces, 2 puntos importantes. Uno, este viernes tenemos el examen, ¿sí? No hemos definido todavía la hora, ¿sí? Mañana a primera hora, en cuanto nos conectemos, vamos a realizar una pequeña encuesta porque creo que no habíamos quedado en 1 hora, ¿verdad? ¿O sí habíamos quedado? No, ¿verdad? Había dicho usted que a la hora de clase. Sí, yo se los recomiendo. Es más, yo les recomendaría, muchachos, porque resulta que hay varios profesores que están reportando de que cuando llegan al examen, normalmente el campus tiende a sacarlos. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado. Y eso ocurre por la sobresaturación de estudiantes conectados a esa hora. Licenciado, una consulta. En ese caso de que haya muchas fallas técnicas, ¿hay posibilidad de que el examen esté durante más tiempo, o sea, extra de la hora clase? ¿Para Mire, prever todas estas situaciones o no? yo la mejor forma que pude prevenir todos estos problemas el periodo pasado fue ponerlos a las 9 de la noche. Esa fue la solución más idónea que pude encontrar. Claro, yo no los puedo obligar a que ustedes se conecten a las 9 de la noche.
Eso tiene que ser por un consenso y que quede grabado aquí. Y si el comisionado me llega a preguntar, licenciado, ¿por qué lo puso a las 9 de la noche? Porque todos los alumnos dijeron que estaba bien a las 9 de la noche. Entonces, yo les hago esa recomendación. Piénsenlo, no me tienen que dar la respuesta ahorita. Reina, vi que me levantó la mano. Dígame. Casi parecido a lo que dijo Kenneth, que un periodo pasado, una licenciada lo que hizo es que, vaya, el examen, si usted lo pone por 1 hora o por 2 horas, como sea, pero que está activo desde la mañana hasta en la noche y que los resultados obviamente no se tiran hasta que termine la hora. Sí, puede ser, aunque yo les soy bien sincero, soy más partícipe de ponerles el examen tarde. Como yo no me duermo temprano, así que creo que ninguno de ustedes está durmiendo temprano. Así que yo les recomendaría eso, piénselo y mañana lo discutimos con más calma para que podamos ver un poquito. Solo que sería importante también, o sea, si hay posibilidad de ponerlo como a votación. Digo esto, o sea, la propuesta que yo digo, porque tenemos más clases o no sé cuál es el horario de X personas. Entonces esas variables podrían jugarla en contra y aparte también teniendo en cuenta el sistema que muchas veces falla, ¿verdad? Del campus virtual. Entonces esa podría ser una opción. Sí. Bueno, mañana lo hablamos bien si quieren cuando nos volvamos a conectar en la mañana, en la tarde. Muchachos, fíjense que necesito hacerles una consulta. Vean, yo el miércoles, la verdad es que tengo un compromiso ineludible. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Porque sí, la solución que yo voy a tener con medición 3, que es la otra clase que yo doy, es que yo les voy a grabar la presentación, o sea, las 2 horas de clase, se las grabo y se las subo. Pero yo prefiero resolver las dudas porque el tema es un poco más sensible en la clase y además que tenemos examen ya el día viernes. Entonces, yo les quisiera hacer la propuesta. ¿Será posible que mañana, en lugar de ver todo el tema, de grabarles todo, porque las diapositivas, vi que ahorita me escribió, por cierto, un mensaje, me escribieron un mensaje que si les voy a subir las diapositivas ya están subidas, para que ustedes las puedan ver. Entonces, más allá de eso, porque a mí no quisiera que tuvieran ustedes un video nada más de mío, ¿verdad? Hablando por 2 horas solo, sin tener retroalimentación, sino que preferiría y quisiera negociar con ustedes a ver si mañana se pueden conectar, ya sea más temprano o más tarde, media hora antes y media hora después. Yo creo que con 1 hora mañana, si lo hacemos 3 horas mañana, las 2 horas de clase, más 1 hora extra, digamos, media hora antes, media hora después, podemos salir con todo el tema y el jueves dejarlo nada más para los últimos temas que son cortitos y resolver dudas para el examen del día viernes, porque el miércoles sí les soy bien sincero. Bueno, ya me escribió ahorita Alison que tiene clases a las 6. No sé si alguien puede antes o tienen clases antes. ¿Tienen clases antes? ¿No? También tengo clases a las 6. Yo Darwin. también tengo. Marjorie, ¿qué me dijo? A las 6 también tengo clases. Todos tienen clases a las 6. La mayoría están llevando normal también. Son compañeritos todos. Y si los viera a las 3 mañana, en lugar de las 4. ¿Sí? ¿Les parece? Yo sí puedo a las 3. Perfecto. Perfecto, me gusta. Entonces, a las 3 mañana. Ok, listo. Chavos, entonces, porque sí, quisiera salir de este tema así grande de este capítulo, porque como ustedes ven, no es un capítulo tan fácil. Entonces, quiero salir mañana de la cantidad más grande, porque mañana vamos a empezar a ver ya las primeras glándulas y el primer efecto de las hormonas, entre otras cosas. Y el día jueves
día miércoles, como les digo, no puedo. Pero el día jueves vamos a terminar de ver algunas alteraciones hormonales, los efectos que pueden tener y finalmente prepararnos para el día viernes el examen. Recuerden que el día jueves se entrega el mapa conceptual. Tienen hasta las 11 de la noche para entregarlo, porque esa es mi forma de saber. No hay problema, Héctor. Nos vemos mañana a las 3. Entonces, para que ustedes puedan estudiar, y esa es mi forma de saber yo que ustedes están estudiando. ¿Sí? ¿Estamos? Listos, muchachos. Entonces no les quito más tiempo. Ya sé que la mayoría van a clases a las 6. Pórtense bien. Nos vemos mañana. Dentro de un rato les subo esta presentación, este video al campus. Luego. Descansen. Hasta mañana. Igualmente. Bueno, feliz tarde a todos. Igual. Cheque.